poseídos, yokais, fantasmas vengativos, espíritus de todo tipo. ¿Alguna vez te habías preguntado por qué hay tantas historias de fantasmas en Japón? Pues quédate que te lo cuento. Yo soy David Vargas y esto es Expediente X Japón, la nueva sección del canal donde iremos planteando diversas preguntas sobre el país del sol naciente y a las que trataremos de dar respuesta. Y es que resulta bastante curioso que las historias de terror japonesas tengan tantísima popularidad en todo el mundo y se hayan hecho tan tan famosas. Hasta tal punto que reciben en YouTube todos los días cientos de miles de visitas. Y eso claro sin mencionar los vídeos que tienen millones y millones de visitas y que hacen referencia a algunas de estas leyendas. En gran parte que el terror japonés se haya hecho tan famoso en todo el mundo se debe al boom que experimentó el cine de terror japonés, el llamado J-Horror, en la primera década de los 2000. Pues por ejemplo algunos títulos súper famosos de aquella época pues son Dark Water, Ju-On, toda la saga de The Ring, bueno, un montón más de películas que en aquella época se hicieron súper famosas. Sin embargo, ¿por qué hay tantas historias de fantasmas en Japón y no hay, por ejemplo, tantas historias de ovnis o de otro tipo de seres sobrenaturales? Pues básicamente esto se debe a dos factores: la religión y la geografía de Japón. La religión autóctona de Japón es el sintoísmo, una religión animista cuya principal creencia es que en todas las cosas habita un espíritu llamado Kami, y habita en todas, absolutamente todas las cosas, desde un árbol milenario que se construye alrededor un templo para venerar al Kami que vive en él, hasta en un cepillo de dientes. También allí hay un Kami viviendo, o sea, hay Kamis en todas partes, todo tiene un espíritu dentro. Pues bien, esta religión lo que ha provocado es que tradicionalmente en Japón se haya tenido muchísimo cuidado a la hora de interactuar con el entorno, porque claro, nadie quiere hacer enfurecer a uno de los kamis que está viviendo, pues por ejemplo, en un árbol que vas a talar o en una zona de un claro del campo que vas a meter ahí las excavadoras para construir un edificio. Y además con la introducción del budismo y todo el universo que trae consigo sobre la vida después de la muerte, porque el sintoísmo apenas se pronuncia sobre este aspecto, hace que surja el temor a los yureis, que son los espíritus vengativos de los difuntos. Gente que no tuvo un buen morir, que no tuvo una buena sepultura, que murió a causa de alguna injusticia y que vuelve del más allá para vengarse con todo ser viviente. Pero eso en cuanto al sintoísmo. El otro de los factores es la geografía, ya que Japón es un país muy montañoso que hace que muchas partes de su mapa sean de difícil acceso, sobre todo si nos referimos a épocas de hace cientos de años en los que no había ni buenas carreteras, los caminos eran muy peligrosos, poblados por bandidos y evidentemente no había coches que facilitasen el transporte. Este hecho de tener un montón de rincones a los que no puedes acceder, sumado al sintoísmo que te dice que hay espíritus habitando en todos lados, pues hace que surja una raza llamada los yokais, que son pues una serie de seres que viven en los lugares en los que los humanos no pueden vivir, ya sea la cima de una montaña, el fondo del mar, lo más profundo de un bosque o en general todos aquellos lugares que son de muy difícil acceso. Así, por ejemplo, cuando alguien se bañaba en un lago y de pronto se hundía y se ahogaba, pues se decía que un kappa le había agarrado de la pierna y había tirado de él hacia las profundidades para alimentarse de él. O por ejemplo, si alguien salía de su casa en la aldea en mitad de la noche y no volvía, pues podría haber sido víctima de una kitsune, de un oni o de una yamababa, que bueno, pues habrían hecho con él de todo menos algo bueno. Y es que sí, las historias sobre yokais han cumplido siempre un papel aleccionador, de tal forma que enseñen a las gentes a cómo interactuar con su entorno de la forma menos peligrosa posible, también teniéndolo muy en cuenta a la hora de educar a los niños, a los más jóvenes de la aldea. Pero eso no es todo, ya que al terminar el Sengoku Jidai, la época de los reinos en guerra, con la paz que trajo el término de esa guerra, ya con la introducción del periodo Edo,
Pues la sociedad necesitaba alguna forma de entretenerse, y con el auge de las ciudades se produjo también un auge cultural que trajo consigo las kaidam, es decir, las historias de terror que se pusieron muy de moda y que incluso dieron lugar a juegos de cartas en las que se inspiraban en estos monstruos. Tuvieron en esta época también un auge muy grande los yokais, con autores como Sekien Toriyama, que se dedicaron a inventarse yokais para saciar ese apetito incansable del público japonés por tener nuevas criaturas de terror, por tener nuevas historias de terror con las que entretenerse. Y ya no solo entretenerse, sino también poner a prueba el valor de los samuráis, a prueba el valor de los hombres, pero también como elemento cohesionador de la sociedad. Después de todo, estas historias son el punto culmen de una sociedad que se había visto influenciada tanto por la religión como por el mundo que les rodeaba. Además que, claro, servían de pasatiempo para todos los miembros de la familia, ya fuera pues de la edad que fueran. Que, por cierto, estas son los orígenes de las famosas pruebas de valor que vemos en tantísimos animes de colegiales cuando van una calurosa noche de verano a algún lugar abandonado y bueno, pues empiezan a aparecerle espíritus, fantasmas y salen corriendo súper asustados. Pues este es su origen. Pero como hablar de este tipo de pruebas de valor da para un vídeo entero, dejadme en los comentarios si queréis que dediquemos un vídeo entero a hablar sobre este tipo de pruebas. Todo esto hace que en Japón gusten muchísimo las historias de fantasmas, que se crea en ellas porque es algo que de una forma o de otra se mama desde pequeños y sobre todo es algo que hace que surjan de manera natural dentro de la propia sociedad. ¿Y tú? ¿Conoces alguna historia sobre fantasmas de Japón? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita. Yo soy David Vargas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Chao, chao.